Utiliza la técnica del día después y sal de tu problema. Igual estás metido en un problema del que no sabes salir. Estás en una cárcel física o emocional o espiritual o financiera o profesional o sentimental o material. Igual te falta dinero, igual quieres una mejor profesión, un ascenso. Igual estás solo y eso es tu cárcel. ¿Te gustaría una pareja o amigos? Igual quieres librarte de algo que te daña, una adicción, una obsesión, una relación tóxica que te perjudica y no te deja evolucionar, no te deja crecer, que te está drenando la energía. Igual tienes un sueño y lo ves imposible de cumplir. Bueno, todas estas circunstancias pueden ser modificadas con la técnica del día después. De Neville Goddard. Os voy a ir leyendo lo que dice Neville. Él empieza contándonos el testimonio de un hombre que logró escapar de la cárcel con esta técnica. Estaba preso por temas políticos. La oposición entró en el poder y le apresó a él y a otros tantos. Y logró escapar con esta técnica, pero es muy interesante cómo lo explica. Debéis fijaros en los detalles y luego, después de contar el testimonio de este hombre, Neville nos da instrucciones más precisas de cómo hacerlo. Tenemos que entender que para cambiar lo externo, primero hay que cambiar lo interno, en nosotros. Por eso es tan necesaria la imaginación. No podemos modificar nuestro mundo externo directamente, porque eso no funciona así. Primero hay que hacer un cambio en nuestra conciencia sobre el asunto, en cómo tú ves ese asunto. Ya lo vais a escuchar de las propias palabras de Neville. Y además hay algo importante antes de que empiece a leeros, y es que si no lo habéis hecho ya, tenéis que empezar a entender que para aplicar esta técnica y cualquier otra técnica de este tipo, hay que ser creativos. Pero no os preocupéis, todos lo somos realmente, todos somos creativos. Si tú crees que no lo eres, te digo que no es cierto, eres muy creativo, pero como no lo practicas, no te sale aún. Pero ya te digo que en cuanto te pongas con ello, verás cómo sale la creatividad de ti. Esto es como rascar, todo es empezar. Ya lo vamos a ver en la lectura y os explico más sobre ello. Pero antes comentarte que si te gusta el contenido de este canal, te animo a que te suscribas, que actives la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones de cada vez que subo contenido al canal. Y también te comento que tengo otro canal llamado El Jardín Despertar Espiritual, que también va sobre estos temas, y si quieres puedes suscribirte también. La información está en la descripción de cada vídeo y en la información de este canal. ¡Allá vamos! Neville nos cuenta. Os leo. Dejadme compartir una historia que leí en la sección de revista del New York Times del 26 de octubre. Fue una carta escrita por una persona mientras estaba en prisión en una isla en el mar de Asia. Este caballero estaba bajo arresto domiciliario, vigilado las 24 horas del día, y solo se le permitía un corto paseo antes de cenar. Cada mañana a las 9 y cada tarde a las 6, él tenía que firmar en la comisaría de policía antes de regresar a su habitación. Ahora, estas son las palabras de este hombre. Comencé a imaginar el árbol en el pueblo, el día después de mi fuga. Observé al hombre cuyo trabajo es vigilarme mientras está sentado en la plaza, y yo le observé mientras él se tomaba tranquilamente su café. Además, olía el pan recién horneado de la panadería y oía al zapatero abrir su tienda y sabía que eran ahora las 9 de la mañana. A las 9:30 imaginé a un oficial hablar con el hombre que está sentado en la plaza que me vigila y mirar hacia arriba a mi apartamento atentamente mientras mi vigilante le decía que no me había visto en el balcón ese día. A las 10 de la mañana la policía vendría a investigar y llamaría a la puerta. A las 10:30 las noticias se dispersarían en el exterior y todos sabrían que yo había escapado. Durante todo el día los pueblerinos pasarían en su silencioso camino echándose secretamente una mirada de complicidad unos a otros, regocijándose de mi libertad. Luego imaginaría a mis amigos reunidos alrededor de su pequeña radio de onda corta, oyendo las noticias sobre mi fuga.
Me parecía sentir la emoción más grande cuando llegaba a la escena donde todos ellos sabían que yo estaba libre. Al principio esto fue solo un sueño despierto, y luego él empezó a creer en su realidad. Y Neville nos sigue narrando. Al principio esto fue solo un sueño despierto, y luego él empezó a creer en su realidad. Oh sí, hubieron medios físicos por los cuales él escapó, pero ellos llegaron a existir como resultado de su actividad imaginaria. Yo te digo, intentar cambiar las circunstancias de tu vida antes de cambiar tu actividad imaginaria respecto a ella es luchar contra la naturaleza misma de las cosas, pues este es un mundo de imaginación creado por Dios, tu realidad y todo imaginación. Todas las cosas existen en la imaginación divina que se está reproduciendo a sí misma dentro de ti, la imaginación humana. Por lo tanto, todas las cosas existen en ti. Ahora, realmente no tienes que ser un prisionero físicamente para utilizar esta ley. Podrías estar aprisionado financieramente, o socialmente, o intelectualmente. Todo lo que necesitas es un vivo deseo de cambiar. Y tú puedes, haciendo lo mismo que este caballero hizo, imaginando la escena que tendría lugar el día después de tu boda, el día después de recibir tu ascenso, el día después de haber sido liberado financieramente, para vivir agraciadamente. Elige tu día después y luego imagina la escena que tendría lugar. Este caballero comenzó dejando que los del pueblo supieran de su fuga imaginativamente. Ahora, tú tienes amigos. Ellos conocen tu estado actual y las condiciones que te rodean. Si las circunstancias que te rodean no son como te gustaría que fueran, deja que tus amigos lo sepan, no verbal o externamente, sino en tu imaginación. Imagínalos viéndote a ti como ellos tendrían que verte el día después de que supieran que las cosas son justo como tú quieres que sean. Luego espera con confianza que se abran caminos que tú no podrías concebir. Nadie sabe cómo o cuándo sucederá, pero lo hará. Te encontrarás caminando a través de un puente de incidentes que tú conscientemente no concebiste, el cual te lleva a tu libertad, cualquiera que ese final pueda ser. Así que analizando lo que dice Neville, si nos fijamos, él está hablando del día después. ¿Por qué le he puesto el nombre de la técnica del día después? Porque lo que tienes que hacer es imaginarte cómo sería tu vida el día después de haber logrado lo que quieres. ¿Quieres casarte? ¿Cómo sería tu vida el día después? ¿Quieres un mejor puesto? ¿Cómo sería tu vida el día después? ¿Quieres una casa? ¿Cómo sería tu vida el día después de ya tenerla y haberla comprado y estar dentro de ella? ¿Cómo sería tu vida el día después? Así que crea una escena en la que tú estés el día después, con eso ya logrado. Imagina la gente a tu alrededor, tus amigos, cómo se comportarían contigo o qué te dirían o qué les dirías tú el día después. ¿Qué dirían entre ellos sobre ti? ¿Qué hablarían ellos sobre ti? Como hizo este hombre. Él estaba en arresto domiciliario, ¿no? Y él se imaginó lo que pasaría en su pueblo, en el pueblo donde él estaba arrestado domiciliariamente, el día después de su liberación, de su escapada. Él se escapa y el día después, ¿qué sucede? Pues imaginan lo que sucede. Se imagina a su vigilante ahí tomándose el cafelito, se imagina que pasa el policía y le pregunta: oye, ¿le has visto esta mañana? Le dice: pues la verdad que esta mañana no se ha asomado al balcón. Entonces ya se mosquean y se van a las 10 y pico a buscarle a ver si está ahí y ven que no está, y entonces ya la noticia corre por todo el pueblo y todos los que están a su favor, todos los que son sus amigos se alegran y escuchan las noticias de la radio, esa que ellos escuchan mientras se felicitan por su liberación, y él escucha todo eso. Él escucha todo eso, él se imagina todo eso, se imagina el olor de la panadería mientras abre. ¿Os dais cuenta de los detalles? Se imagina como si fuera real la escena, se la imagina. Y así hace, día tras día, hasta que eso sucede. ¿Y qué nos dice Neville de cómo sucede? Pues os lo voy a volver a leer. Dice: al principio fue solo un sueño despierto, y luego él empezó a creer en su realidad. ¿Entendéis, no? Primero lo empiezas a imaginar,
Y no deja de ser como una ensoñación, te la estás imaginando, pero a medida que te lo imaginas un día tras otro, tras otro, tras otro, por eso digo lo importante que es crear una escena y hacerlo a diario. No tienes que hacerlo las 24 horas, pero a diario. Creas una escena y te estás un rato de tu vida en estado somnoliento imaginándote que estás ahí en tu final. Él se imaginaba el día después de su escapada, de su huida de la cárcel. Y entonces dice que eso, que a medida que él se lo estaba imaginando, pues empezó a creer en su realidad. Cuanto más se lo imaginaba, más se lo creía, ¿entendéis? Cuanto más utilizas la imaginación, más crece tu fe, más te lo crees. Hay que seguir y seguir. ¿Por qué te lo crees más? Porque lo estás viviendo en tu interior y tu mente subconsciente lo está empezando a grabar y se lo está empezando a creer. Y entonces, ¿cómo fue la cosa? Que de repente dice, oh sí, hubo medios físicos por los cuales él escapó. Claro, no es que escapó por generación infusa, o sea, no es que hizo chas y se teletransportó a otro sitio, no, él tuvo que hacer cosas para poder escapar. Cuando vio la oportunidad se escapó, ¿vale? ¿Hubo medios físicos? Claro que sí, pero estos medios a él le llegaron, o estos medios llegaron a existir, este camino para poderse escapar, esta forma, este conocimiento o esta oportunidad que le llegó para poder escapar, llegó a existir como resultado de su actividad imaginaria. Si él no hubiera imaginado que se iba a ir, que se iba a escapar, si él no hubiera imaginado el día después de su huida, no le habrían llegado los medios para escapar. Le llegaron porque él los produjo imaginando, y los medios los crea el universo. El cómo nosotros no lo sabemos. El puente de incidentes tampoco. Eso sucede porque el universo lo produce. Y nosotros cuando mandamos la orden, el universo hace que eso suceda. Por eso también Neville nos dice, él se imaginó al día después, a sus amigos alegrándose por él, etc. Luego espera con confianza que se abran caminos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú te imaginas el día después y lo haces un día tras otro, mientras esperas con confianza que se abran caminos que tú no podrías concebir. Y nadie sabe realmente cómo o cuándo sucederá, pero lo hará. Te encontrarás caminando a través de un puente de incidentes que tú conscientemente no concebiste. ¿Esto qué significa? Amigos, que el puente de incidentes no lo creas tú. Tú no creas el puente de incidentes. El puente de incidentes surge, lo pone el universo en tu camino y muchas veces ni te enteras de que es el puente de incidentes. La mayor parte de las veces no te das cuenta que estás en un puente de incidentes hasta que ya después, cuando ya logras lo que querías y se cumple tu escena imaginada, dices, anda, ahora veo el puente de incidentes. Lo ves a toro pasado. Y este puente de incidentes es el que te lleva a tu libertad. Cualquiera que ese final pueda ser. ¿Cuál es tu libertad? Pues la que sea, depende de ti. Libertad emocional, financiera, material, física. Así es. Entonces, Neville nos sigue diciendo, os leo, yo te digo, el hombre es todo imaginación y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y eso es Dios mismo. Cuando este Dios, que es tu imaginación, despierta dentro de ti, su nacimiento, te viste con todo lo que se dice de él en las Escrituras. Escucha esto. Su nacimiento te viste con todo lo que se dice de Dios en las Escrituras. Os comento esto porque es fuerte. ¿Qué significa que te viste? ¿Qué significa esta frase de Neville? Te viste con todo lo que se dice de él en las Escrituras. Es que cuando nace Dios en ti, cuando tú te das cuenta de que tu imaginación humana es Dios y que tiene todo el poder de hacer las cosas, nace Dios en ti. Es como que nace Dios en ti, aunque ya estuviera, pero tú le dejas nacer cada vez que usas la imaginación, le das vida. Y cuando eso sucede, tú te vistes con todo lo que se dice de Dios en las Escrituras. Todo lo que se dice que Dios hizo, te vistes con ello, con todo su poder y toda su capacidad. Esto es lo que está diciendo Neville, es que es fuerte. Lo que pasa que esto es un entrenamiento, no es de la noche a la mañana que ya lo puedes todo. Tienes que ir entrenando y persistiendo. Como decía Neville, es como tocar el violín. Primero tocas fatal, pero luego vas tocando cada vez mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo. Os sigo leyendo. Se dice que Dios es la luz del mundo, que Él es amor, que Él es el poder y la sabiduría del universo. Yo puedo decirte, cuando Él despierte en ti, serás vestido con poder, con sabiduría, con luz y con amor. Y a aquellos cuyos ojos están abiertos al mundo eterno interior del pensamiento,
te verán vestido como Dios. Este hombre empezó imaginando simplemente lo que los pueblerinos harían si supieran que él estaba libre. Siendo un general bajo el liderazgo del rey, el legítimo gobernante de la isla de Grecia, él fue apresado cuando la oposición se hizo cargo, ya que eran muchas mentes brillantes e inteligentes de la época. Si ellos pudieran solo ver el secreto de esta historia, también se liberarían. No por los mismos medios, estoy seguro, porque Dios es infinito en su poder creativo. Él tiene caminos y medios que nosotros no conocemos. No es la historia de los medios lo que es importante, sino el principio, pues los medios siguen al principio. Él simplemente imaginó una escena que implicaría el cumplimiento de su deseo. Comenzó a imaginar ver a sus amigos reunidos alrededor de la radio de onda corta en secreto, oyendo las noticias de su fuga. El hombre se sentó en la plaza y tomó su café cada día, igual que el panadero horneó su pan y el zapatero abrió su tienda, pero el conocimiento de su fuga fue noticia, y no un hecho cotidiano, para que sus amigos lo celebraran. Pero este día fue diferente, y eso le dio la emoción de su vida al imaginar. Comienza ahora a crear la escena, que, si fuera verdad, implicaría el cumplimiento de tu deseo. Si tú quieres, no hay poder que pueda impedir su venida a la existencia, porque tu Señor es tu Padre, que es tu alfarero, y tu deseo es arcilla en su mano. Bueno, amigos, y comentaros que, como decía aquí, él comentaba también aquí al final que como este hombre fue apresado, también fueron apresados otros hombres de mentes brillantes cuando llegó este gobernante al poder y les echó al gobierno que había previo. Y él dice que si estos otros hubieran utilizado la misma técnica que este hombre, también se habría liberado de la cárcel. Solamente que es verdad que hubiera sido de otra manera, porque Dios es infinito en su poder creativo. Entonces no va a hacerlo igual en tu vida que la vida de otro. Él tiene caminos y medios que nosotros no conocemos, es súper creativo y lo hace de la mejor manera que te puedas imaginar, o incluso que ni siquiera te puedas imaginar. Por eso el cómo siempre es del universo, y hay que dejárselo a él. Porque te sorprenderá, pero lo va a hacer. Tú solo concéntrate en hacer lo que tienes que hacer, que es imaginar una escena del día después y serás libre. Y cuando al principio os hablaba de ser creativos a la hora de manifestar, a la hora de hacer cualquier técnica, me refiero a la hora de crear la escena de tu día después. Es importante que seamos creativos, que podamos construir una escena que realmente implique que se ha cumplido nuestro deseo y le añadamos, como hizo este hombre, un montón de detalles como el olor de la panadería, lo que estaba haciendo el vigilante que se estaba tomando un cafelito, todos los detalles. Si os fijáis, fue toda una película, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 que llegaron los policías a buscarle, hasta luego los amigos escuchando la radio, todo el mundo sabiendo que se había escapado. Eso es ser creativo. Es crear una escena que implique el cumplimiento de tu deseo del día después. El día después de tú cumplir tu deseo, ¿qué es lo que pasó? Crea una escena y sé creativo. Y te digo que cuanto más practiques esta escena, cuanto más practiques crear escenas, más creativas te saldrán. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Lecturas de fragmentos de la conferencia El Señor, nuestro alfarero, de Neville